En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el análisis de componentes principales. Nos vamos a enfocar en tres aspectos. Primero y más importante, ¿cuál es la esencia de este tipo de análisis? Luego vamos a charlar sobre cuáles son los conceptos clave y finalmente un poco de la matemática que está detrás de estos modelos. Para iniciar, supongamos que llevamos un registro de todas las calificaciones de los alumnos y esto lo hacemos con la intención de mejorar el programa académico, pero sobre todo lo que nos interesa es que las materias estén de acorde con los intereses de cada uno de los estudiantes. Entonces, una vez que analizamos todas las notas que obtienen, nos preguntamos, ¿cuál es el perfil de los alumnos? Para resolver esta duda, vamos a implementar la siguiente estrategia. Vamos a analizar a toda la información y vamos a crear nuevas variables que sean más fáciles de manejar. Y esto lo hacemos con la intención de tener una reducción en el número de variables que vamos a analizar. En lugar de tener 4, ahora vamos a tener 2. Y una vez que las creamos, vamos a ver cómo se comportan con las originales. Y notamos lo siguiente. Quienes tienen altas notas en filosofía, también lo hacen en literatura. Pero por el otro lado, sucede algo similar pero con física. Quienes tienen una nota alta en física, también lo hacen en química. Entonces, con estos hallazgos, podemos concluir que tenemos a dos grupos de personas. Por un lado están quienes tienen una orientación hacia las ciencias duras, como son la física o la química, y por el otro están quienes tienen una orientación más social o filosófica. Esto es el análisis de componentes principales. Su objetivo principal es crear constructos que capten el comportamiento de un grupo de variables. Y esta reducción es bastante útil, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos, pero también nos es de gran utilidad para medir o analizar comportamientos que no son medibles directamente. Y esto sucede como en el ejemplo que nosotros acabamos de analizar, en donde emergieron dos perfiles de los estudiantes a partir de analizar sus calificaciones. Son tres los conceptos clave que debemos de tomar en cuenta. Primero, las componentes principales, que como ya dijimos, son nuevas variables y que también se denominan constructos, reflejan el comportamiento de las variables originales. Segundo, el número de componentes principales o constructos depende de la cantidad de variables originales. Esto significa que si yo tengo 5 variables, el número máximo de constructos que yo puedo obtener son 5, aunque ciertamente lo ideal es tener menos. Y finalmente, algo que es muy importante y sobre todo para la práctica, que las variables deben de ser numéricas y estandarizadas, ya que de otra manera no podrían ingresar directamente al modelo. Y la razón es muy sencilla, debemos de estar midiendo cosas que son comparables. Vamos a ver un poco de la matemática que está detrás de estos modelos. Vamos a iniciar analizando el comportamiento de dos variables, digamos filosofía y literatura. Si miramos lo que obtuvo cada uno de los alumnos, podemos tener una representación gráfica de este estilo. Ahora bien, para analizar el comportamiento de estos puntos, vamos a obtener el promedio en cada una de las variables y posteriormente vamos a centrar los valores. Observen que esto no afecta el comportamiento de los datos, pues lo único que estamos haciendo es cambiar el centro y ajustarlo con los ejes de coordenadas. Nuestro objetivo va a ser encontrar una línea que ajuste el comportamiento de estos datos. Probamos varias y vemos cuál es la mejor, cuál es la que tiene un mejor ajuste. Y una vez que la encontramos, proyectamos los puntos sobre ella. Esto es lo que formalmente se conoce como reducción de la dimensionalidad. Y aquí se ve claramente, pues en lugar de tener dos variables, ahora solo tenemos una. Y la línea
que ajusta a esos datos es lo que se conoce como componente principal o constructo. Vamos a hacer zoom en esta parte para analizar otros conceptos clave. ¿Cómo podríamos localizar este punto? Bueno, pues siendo un eje de coordenadas X, Y, nos fijamos en la distancia del origen a la ubicación del punto. Estas distancias U1 y U2 es lo que formalmente se conoce como carga factorial. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues si combinamos ambas cargas factoriales, digamos lo que obtenemos en filosofía más lo que obtenemos en literatura, entonces podemos obtener el valor del punto. Y esto en matemáticas se conoce como combinación lineal. La distancia que nosotros tenemos del origen a cada uno de los puntos, eso es justamente el valor que se obtiene en los componentes principales. Y un último concepto. El vector unitario que da origen a estos componentes es lo que se conoce como eigenvalor. Cuando nosotros hacemos un análisis de componentes principales, nuestro objetivo es crear constructos o componentes que en esencia, como ya vimos, no son otra cosa más que nuevas variables. Sin embargo, debemos de tener presente que dependemos de cuántas variables originales tenemos para saber cuántas variables nuevas podemos crear. En este ejemplo tenemos dos variables. Entonces, a lo más podemos crear dos componentes o dos constructos. Y como ya vimos, nuestro objetivo es encontrar una línea que ajuste a los datos. ¿Qué sucede cuando tenemos estos dos componentes? La cantidad de puntos y la distribución que tienen es distinta. En la primer componente tenemos una mayor varianza. Esto significa que los datos están más distribuidos, mientras que en la segunda la varianza es menor. Y esto conecta con la parte teórica de las matemáticas, en donde la efectividad de los componentes se mide con base en la varianza. Y nuestro objetivo es tener los componentes que capten la mayor de ellas. En este caso, el componente principal número 1 es el que capta la mayor cantidad de varianza y podríamos decir que es el más efectivo para captar el comportamiento de los datos. Un poco de historia. El análisis de componentes principales no es nuevo, pero en la medida en que se ha extendido el auge de las computadoras, el uso de estas técnicas se ha extendido a otras ciencias. Ahora se aplica en mercadotecnia, en demografía y sobre todo en las ciencias sociales. No me resta más que darle las gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.